Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos con la misma dinámica de todos los días. Vamos a acabar de leer este libro que se llama El mundo de Sofía. Vamos en el capítulo 8 y comencemos. El arte de comenzar. La propia esencia de la actividad de Sócrates es que su objetivo no era enseñar a la gente, daba más bien la impresión de que aprendía de las personas con las que hablaba, de modo que no enseñaba como cualquier maestro de escuela. No, él conversaba. Está claro que no se habría convertido en un famoso filósofo si solo hubiera escuchado a los demás, y tampoco le habría condenado a muerte, claro está. Pero sobre todo, el principio solía simplemente hacer preguntas, dando a entender que no sabía nada. En el transcurso de la conversación solía conseguir que su interlocutor viera los fallos de su propio razonamiento. Y entonces podía suceder que el otro se viera acorralado y al final tuviera que darse cuenta de lo que era bueno y de lo que era malo. Se dice que la madre de Sócrates era comadrona, y Sócrates comparaba su propia actividad con la del arte de parir, de la comadrona. No es la comadrona la que pare al niño, simplemente está presente para ayudar durante el parto. Así, Sócrates consideraba su misión ayudar a los demás a parir, la, de, la debida comprensión. Porque el verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno, no puede ser impuesto por otros. Solo el conocimiento que llega desde dentro del verdadero es el verdadero conocimiento. Puntualizó, la capacidad de parir hijos es una facultad natural. De la misma manera, todas las personas pueden llegar a entender las verdades filosóficas cuando utilizan su razón. Cuando una persona entra en juicio, recoge algo de ella misma. Precisamente haciéndose el ignorante, Sócrates obligaba a la gente con la que se topaba a utilizar su sentido común. Sócrates hacía el ignorante, es decir, aparentaba ser más tonto de lo que era. Esto lo llamamos ironía socrática. De esa manera, podía constantemente señalar los puntos débiles de la manera de pensar de los atenienses. Esto solía suceder en las plazas públicas. Un encuentro con Sócrates podía significar quedar en ridículo ante un gran público. Por lo tanto, no es de extrañar que Sócrates a la larga pudiera resultar molesto e irritante, sobre todo para los que sostenían los poderes de la sociedad. Atenas es como un caballo apático, decía Sócrates, y yo soy un moscador que intenta despertarlo y mantenerlo vivo. Una voz divina. No era con intención de torturar a su prójimo, por lo que Sócrates les incordiaba continuamente. Había algo dentro de él que no le dejaba elección. Él solía decir que tenía una voz divina en su interior. Sócrates protestaba que, por ejemplo, contratener que participara en condenar a alguien a muerte. Además, se negaba a declarar adversarios políticos. Esto le costaría al final la vida. En el año 3900 a.C. fue acusado de introducir nuevos dioses y de llevar a la juventud por caminos equivocados. Por una escasa mayoría, fue declarado culpable por un jurado de 500 miembros. Seguramente podría haber suplicado clemencia, al menos podría haber salvado el pellejo si hubiera decidido abandonar Atenas. Pero si lo hubiera hecho, no había sido Sócrates. Perdón, no había sido Sócrates. El caso es que valoraba su propia conciencia y la verdad más que su propia vida. Aseguró que había actuado por el bien del Estado, y sin embargo lo condenaron a muerte. Poco tiempo después vació la copa de veneno en presencia de sus amigos más íntimos. Luego cayó muerto al suelo. ¿Por qué Sofía? ¿Por qué tuvo que morir Sócrates? Esta pregunta ha sido planteada por los seres humanos durante 2400 años. Pero él no es la única persona en la historia que ha ido hasta el final, muriendo por su convicción. Ya mencioné a Jesús, y en realidad existen más puntos comunes entre Jesús y Sócrates. Mencionaré algunos. Tanto Jesús como Sócrates eran considerados personas enigmáticas por sus contemporáneos. Ninguno de los dos escribió su mensaje.
lo que significa que dependemos totalmente de la imagen de ellos que dejaron sus discípulos. Lo que está por encima de cualquier duda es que los dos eran maestros en el arte de conversar. Además, hablaban con una autoeficiencia que fascinaba e irritaba, y los dos pensaban que hablaban en nombre de algo mucho mayor que ellos mismos. Desafiaron a los poderes de la sociedad, criticando toda clase de injusticia y abuso de poder, y finalmente esta actividad les costaría la vida. También en lo que se refiere a los juicios contra Jesús y Sócrates vemos varios puntos comunes. Los dos podrían haber suplicado clemencia y haberse salvado así la vida, pero pensaban que tenían una vocación que habría traicionado si no se hubieran ido hasta el final. Precisamente yendo a la muerte con la cabeza erguida, reunirían a miles de partidarios también después de su muerte. Aunque hago esta comparación entre Jesús y Sócrates, no digo que fueran iguales. Lo que quiero decir es que ante todo es que los dos tenían un mensaje que no puede ser separado de su coraje personal. Un comodín en Atenas. Sócrates, Sofía, no hemos acabado de todo él. ¿Sabes? Hemos dicho algo sobre su método. Pero ¿cuál fue su proyecto filosófico? Sócrates vivió en el mismo tiempo que los sofistas, como ellos. Se interesó más por el ser humano y por su vida que por los problemas de los filósofos de la naturaleza. Un filósofo romano, Cicerón, diría, unos siglos más tarde, que Sócrates hizo que la filosofía bajara del cielo a la tierra y la dejó morar en las ciudades y la introdujo en las casas, obligando a los seres humanos a pensar en la vida, en las costumbres, en el bien y en el mal. Pero Sócrates también se distinguía de los sofistas en un punto importante. Él no se consideraba sofista, es decir, una persona sabia o instructiva. Al contrario que los sofistas, no cobraba dinero por su enseñanza. Sócrates se llamaba filósofo, en el verdadero sentido de la palabra. Filósofo significa en realidad uno que busca conseguir sabiduría. ¿Estás cómoda, Sofía? Para el resto del curso de filosofía, es muy importante que entiendas la diferencia entre un sofista y un filósofo. Los sofistas cobraban por sus explicaciones más o menos útiles, y esos sofistas han ido apareciendo y desapareciendo a través de toda la historia. Me refiero a todos esos maestros de escuelas y sabelotodos que o están muy contentos con lo poco que saben o presumen saber un montón de cosas de las que en realidad no tienen ni idea. Seguramente habrás conocido a algunos de estos sofistas en tu corta vida. Un verdadero filósofo, Sofía, es algo muy distinto, más bien lo contrario. Un filósofo sabe que en realidad sabe muy poco y precisamente por eso intenta una y otra vez conseguir verdaderamente conocimientos. Sócrates fue un ser así, un ser raro. Se daba cuenta de que no sabía nada de la vida ni del mundo, o más que eso, le molestaba seriamente saber tan poco. Un filósofo es, pues, una persona que reconoce que hay un montón de cosas que no entiende, y eso le molesta. De esta manera es, al fin y al cabo, más sabio que todos aquellos que presumen saber cosas de las que no saben nada. La más sabia es la que sabe lo que no sabe, dije. Y Sócrates dijo que solo sabía una cosa, que no sabía nada. Toma notas de esta afirmación, porque ese reconocimiento es una cosa rara, incluso entre filósofos. Además, puede resultar tan peligroso si lo predicas públicamente, que te pueda costar la vida. Los que preguntan son siempre los más peligrosos. No resultan igual de peligroso contestar. Una sola pregunta puede contener más pólvora que 1000 respuestas. ¿Has oído hablar del nuevo traje del emperador? En realidad, el emperador está totalmente desnudo, pero ninguno de sus súbditos se atrevió a decírselo. De pronto, hubo un niño que exclamó que el emperador estaba desnudo. Ese era un niño valiente, Sofía. De la misma manera, Sócrates se atrevió a decir lo poco que sabemos los seres humanos. Ya señalamos ante el parecido que hay entre niños y filósofos. Puntualizo, la humanidad se encuentra ante una serie de preguntas importantes, a las que no encontramos fácilmente buenas respuestas. Ahora se ofrecen dos posibilidades. Podemos engañarnos a nosotros mismos y al resto del mundo, fingiendo que sabemos todo lo que merece la pena saber, o podemos cerrar los ojos a las preguntas primordiales
y renunciar de una por todas a conseguir más conocimientos. De esta manera, la humanidad se divide en dos partes. Por regla general, las personas o están segurísimas de todo o se muestran indiferentes. Las dos clases gatean muy abajo de la piel de conejo. Es como cuando divides una baraja en dos, mi querida Sofía. Se meten las cartas rojas en un montón y las negras en otro. Pero de vez en cuando sale de la baraja un comodín, una carta que no es ni trébol ni corazón, ni rombo ni pica. Sócrates fue un comodín de esas características en Atenas. No estaba ni segurísimo ni se mostraba indiferente. Solamente sabemos que no sabía nada, y eso le inquietaba. De modo que se hace filósofo en el incansablemente busca conseguir conocimientos ciertos. Se cuenta que un ateniense preguntó al oráculo de Delfos quién era el ser más sabio de Atenas. El oráculo contestó que Sócrates. Cuando Sócrates se enteró, se extrañó muchísimo. Creo que se echó a reír Sofía. Se fue enseguida a la ciudad a ver cómo uno que, en opinión propia, le daba muchos a otros, era muy sabio. Pero cuando resultó que ese hombre no era capaz de dar ninguna respuesta cierta a las respuestas que Sócrates hacía, este entendió que al final el oráculo tenía razón. Para Sócrates es muy importante encontrar una base segura para nuestros conocimientos. Él pensaba que esta base se encontraba en la razón del hombre. Con su fuerte fe en la razón del ser humano, era un típico racionalista. Un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. Ya mencioné que Sócrates pensaba que tenía por dentro una voz divina y que esa conciencia le decía lo que estaba bien. Quien sepa lo que es bueno, también hará el bien, decía. Quería decir que el conocimiento correcto conduce a acciones correctas, y solo el que hace esto se convierte en un ser correcto. Cuando actuamos mal es porque desconocemos otra cosa. Por eso es tan importante que aumentemos nuestros conocimientos. Sócrates estaba precisamente buscando definiciones claras y universales de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Al contrario que los sofistas, él pensaba que la capacidad de distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal se encuentra en la razón y no en la sociedad. Quizás esto último te resulte un poco difícil de digerir, Sofía. Empiezo de nuevo. Sócrates pensaba que era imposible ser feliz si uno actúa en contra de sus convicciones, y el que sepa cómo se llega a ser un hombre feliz intentaba hacerlo. Por ello, quien sabe lo que está bien, también hará el bien, pues ninguna persona querrá ser infeliz, ¿no? ¿Tú crees, Sofía, que, que podríamos vivir feliz si constantemente hacemos cosas que en el fondo sabemos que no están bien? Hay muchas cosas que constantemente mienten y roban y hablan mal de los demás. Seguramente saben que eso no está bien o que no es justo, si prefieres. Pero, ¿crees que eso les hacen felices? Sócrates no pensaba así. Cuando Sofía, cuando Sofía hubo leído la carta sobre Sócrates, la metió en la caja y salió al jardín. Quería meterse en casa antes de que su madre volviera de la compra, para evitar un montón de preguntas sobre dónde había estado. Además, había prometido fregar los platos. Estaba llenando de agua la pila cuando entró su madre con dos bolsas de compra. Quizás por eso dijo: parece estar un poco en la luna últimamente, Sofía. Sofía no sabía por qué lo decía. Simplemente se le escapó. Sócrates también lo estaba. ¿Sócrates? La madre abrió los ojos de par en par. Es una pena que tuviera que pagar con su vida por ello, prosiguió Sofía, muy pensativa. Pero Sofía, ya no sé qué decir. Tampoco lo sabía Sócrates. Lo único que sabía era que no sabía nada en absoluto. Y sin embargo, era la persona más sabia en Atenas. La madre estaba atónica y al final dijo: ¿es algo que has aprendido en el instituto? Sofía negó enérgicamente con la cabeza. Allí no aprendemos nada. La gran diferencia entre un maestro de la escuela y un auténtico filósofo es que el maestro cree que sabe un montón e intenta obligar a los alumnos a aprender. Un filósofo intenta averiguar las cosas junto con los alumnos. De modo que estamos hablando de conejos blancos. ¿Sabes una cosa? Pronto exigiré que me digas quién es este novio tuyo. Si no, empezaré a pensar que estás un poco tocada.
Sofía se volvió y señaló a su madre con el cepillo de fregar. No es el que no es el que está tocado, pero es un moscardón que estorba a los demás. Los hace para sacarlos de su manera rutinaria de pensar. Bueno, déjalo ya. A mí me parece que debe ser un poco respondón. No es ni respondón ni sabio, pero intenta conseguir verdaderamente sabiduría. Esa es la diferencia entre un auténtico comodín y todas las demás cartas de la baraja. ¿Comodín has dicho? Sofía sintió. Se te ha corrido que hay muchos corazones. Se te ha corrido que hay muchos corazones y muchos rombos en una baraja. También hay muchos tréboles y picas, pero solamente hay un comodín. ¿Cómo contestas, hija mía? ¿Y tú, cómo preguntas? La madre había colocado toda la compra, cogió el periódico y se fue a la sala de estar. A Sofía le pareció que había cerrado la puerta dando un portazo. Cuando hubo terminado de fregar los cacharros, subió a su habitación. Había metido el pañuelo de seda roja en la parte de arriba de su armario, junto al Lego. Ahora lo volvió a bajar y lo miró definitivamente. Atenas. De las ruinas se levantaron varios edificios. Y hasta aquí llegamos con el capítulo número 8. Este capítulo me dejó muchas dudas. En primera, porque nos explica que, bueno, este filósofo nos explica que pues Sócrates no era como tal un filósofo que sabía todo. Era un filósofo que aprendía a lo que él veía. Es decir, que él aprendía lo que él pues observaba cada día, cada minuto, cada cosa que hacía él. Y decía el filósofo que hay una gran diferencia entre ser sofistas y ser filósofo. Que los sofistas, ellos cobran por lo que enseñan o por lo que intentan enseñar a sus discípulos, en este caso alumnos. Y que los filósofos, pues no, ellos aprenden o van aprendiendo con los alumnos. Y pues hace una comparación con las escuelas, ¿no? En que los filósofos, en que los sofistas son los maestros y que ellos literalmente, bueno, hacen en la actualidad, ¿no? Ellos cobran para que los alumnos aprendan ellos y que los alumnos aprendan de ellos. Pero estoy como que de acuerdo y no de acuerdo. Porque pues de acuerdo porque pues es una... Pues en primera está bien para nuestra educación, ya que nosotros aprendemos más conocimientos de los maestros y ellos se dan a explicar y todo eso. Pero también me gustaría que los maestros aprendieran cosas con nosotros, es decir, que ellos, cosas que no sepan, cosas que se aprendan con los alumnos, y eso cambiaría mucho la sociedad, ¿no? Sería aprender más conocimientos y que uno no sé, bueno, de mi parte, yo quisiera que se aprendiera o se difundiera más la cultura en las escuelas, que se diera a conocer la cultura o sea, cualquier tipo de cultura, ¿no? De arte, desde la pintura, desde la música, desde la danza, desde el teatro, desde poesía. Son cosas muy básicas para que la sociedad para que la sociedad pueda comunicar qué es lo que realmente está pasando en la actualidad, ¿no? Es cierto lo que dice este filósofo, ¿no? Al describirle a Sofía que pues sí hay una gran diferencia entre ser sofistas y un filósofo, ¿no? Entonces, eso es de mi parte que pues yo sí cambiaría o bueno, daría ese punto de vista que yo sí quiero que más que nada que se haga en las escuelas para que se pueda incrementar más el conocimiento de los niños y de los maestros. Y eso sería todo por hoy. Gracias.